Amén. Pueden sentarse y con sus Biblias pueden ir a Génesis 38. Voy a decirles honestamente, durante este tiempo navideño, normalmente esto no sería un texto que escogiéramos para predicar, porque es acerca de Judá y Tamar. Y hay algunos detalles que puede ser que padres van a tener pláticas con sus niños a llegar a la casa a explicar algunas cosas. Pero interesantemente, este texto es acerca de Cristo y nos va a llevar a Cristo. Entonces, aunque parece al inicio leyéndolo, ¿y esto qué tiene que ver con Cristo? Vamos a ver la fidelidad de Dios a través de este texto. Y debe de ser algo de ánimo para nosotros. Entonces, con eso en mente, leemos la palabra de Dios. Por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos y visitó a una adulamita llamada Hira. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Quetzib que le nació. Entonces Judá tomó mujer para Er, su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero Er, primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor y el Señor se le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. También él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Pues pensaba: temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat. Él y su amigo Hira, el adulamita, y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole: mira, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó su ropa de viuda y se cubrió con un velo. Se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no había sido dada a él por mujer. Cuando la vio, Judá pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, y se acercó a ella junto al camino y le dijo: vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar conmigo? Le dijo ella: yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Respondió Judá: ¿me darás una prenda hasta que lo envíes? Le dijo ella: ¿qué prenda tengo que darte? Preguntó Judá: tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Dijo ella. Y él se los dio y se llegó a ella y concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue. Se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar: ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Aquí no ha habido ninguna ramera, dijeron ellos. Él volvió donde Judá y le dijo: no la encontré. Además, los hombres del lugar dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo: que se queda con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. Y a los 3 meses informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Sácanla y que sea quemada, dijo Judá.
Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió, le ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Y sucedió que al tiempo de dar a luz había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en su mano, diciendo, este salió primero. Pero sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y lo pusieron por nombre Zara. Esto es la palabra de Dios. Padre Santo, llegamos delante de textos como esta, con varias luchas con lo que veamos, luchas con nuestros corazones, con cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, cosas que hemos traído aquí a veces, oh Dios. Pero en esos momentos pedimos que nosotros podemos enfocarnos en lo que estamos haciendo. Es tú que nos está hablando. Darnos ojos para ver, oídos para escuchar, corazones listos para recibir. Perdona el que predica y predica un mejor sermón de lo que está preparado enfrente de mí. A través de tu Espíritu Santo, aplica la palabra, darnos convicción de pecado, darnos entendimiento del Evangelio, darnos la habilidad de ver a Cristo. No hemos llegado porque queremos gloriarnos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces pensamos que esto tiene que ver con nosotros? Pero, oh Dios, esto tiene que ver contigo, oh Dios. Toda esta historia nos envía a ti, a encontrar que tú eres soberano y todopoderoso. Háganos ver tu gloria. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Esta semana tuvimos a alguien en nuestra casa que era un hombre trabajando con nuestro portón que estaba quebrado. Y estaba diciendo a la clase de membresía hoy en la mañana que lo que sucedió es, él estaba conmigo, era un señor, y yo estaba diciendo que yo nací aquí, crecí aquí, y que nosotros vivíamos en las minitas. Entonces él hizo exactamente lo que a veces sucede aquí en este país, cuando usted anda con alguien y piensa que puede ser que ustedes conocen la familia del otro y dice, ¿y cuál es su apellido? Entonces yo le dije Halbert y él como, no tiene nada que ver, no es un nombre hondureño para nada, pero él quería saber si conociera a mi papá. Y a veces sucede aquí, si no sabemos el nombre del papá, puede ser que tiramos el nombre de la mamá y ya empezamos a saber a quién pertenecemos. Ustedes de esta familia. Tengo primos en esta familia. Sí, tenemos primos. Y ya llegamos que todos aquí ya somos familia, casi, va. Entonces la idea es, este texto tiene que ver con nuestra familia. Cuando veamos a capítulo 38, esto no es esta familia que no pertenece a nosotros. Esto es nuestra historia. Judá y Tamar son parte de nuestra familia si somos creyentes. Entonces, en un sentido, tenemos que luchar con esa realidad. Esta es una historia que tiene que ver con nuestra familia. Y qué interesante que nuestro Dios quiere ponerlo ahí en la palabra para que nosotros podamos enfrentarlo. A veces nosotros queremos esconder cosas. Tenemos esa familiar por lo cual no hablamos. Entonces puede ser, ponemos esto en la bodega para que nadie lo vea. Pero aquí en medio de la historia de José, encontramos esta historia de Judá y Tamar. Y debemos preguntar, ¿por qué? Porque si usted quiere ver a versículo 36 de capítulo 37, dice, mientras tanto los madianitas los vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y después váyase a 39:1 y dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces es casi como 37
termina en la manera que 39 inicia. Es casi como, ¿y este texto? ¿Por qué lo han metido aquí en este momento? Y debemos preguntar eso. Y yo pienso que hay unas respuestas, pero vamos a verlos en camino. La primera cosa que yo pienso que debemos ver en este texto es el pecado abunde. El pecado abunde en este texto. Vamos a ver eso en versículos 1 a 11. Primeramente, veamos que por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos, visitó a un adulamita llamado Hira. Ahí Judá vio a la mujer, a la hija de un cananeo llamado Súa. Entonces lo que tenemos es él saliendo de lo demás, él actuando mal. Si vamos atrás, sabemos que no deben casarse con ¿qué? Con cananeos, no deben juntarse. Entonces, desde el inicio, el texto empieza con pecado. Empieza con él desobedeciendo lo que Dios está diciendo que no deben hacer. Pero él llegue y toma una mujer y tiene este amigo, este adulamita llamado Hira, con lo cual él anda. Solo por una palabra de advertencia. Los que están alrededor de nosotros debe importarnos. Debemos pensar bien en quién somos nuestros consejeros. Debemos pensar bien en quién tenemos alrededor de nosotros. Porque Judá se fue con este hombre y se quedó ahí en Canaán y se quedó con esta gente y se quedó en este lugar. Y vamos a ver a dónde lo lleva a él. No hay cosas que debemos pensar, puedo jugar con esta cosa y voy a estar bien. Es una mentira. Mentira del diablo. Entonces, él se va allá y agarra una mujer. Y con esa mujer, él tiene 3 hijos. Y los hijos, aquí en el texto, se hablan de Er y también de Onán. Y después, el último que no está dado a Tamar, Súa. Pero, al otro. Entonces, la idea es, ¿qué debemos ver? Tenemos esta ley que es una ley levirita que existe en este tiempo, que era el trabajo del hijo, el siguiente hijo, a dar descendencia a su hermano mayor. Entonces eso es lo que está sucediendo. En versículo 6 dice, entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar, pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, y el Señor se le quitó la vida. Entonces tenemos este hombre que debe ser el esposo de Tamar y veamos en el texto que es un hombre malo. Y hay algo más con lo cual debemos luchar. Que el texto dice, ¿quién se le quitó la vida? Dios. Dios, nadie más. No debemos pensar que algo sucedió. No, Dios le dio su herencia por su maldad y se le quitó la vida. Entonces no sabemos el por qué se quitó la vida, excepto era un hombre malo. Y lo que veamos es Judá trata de ser fiel en este proceso de dar el siguiente hijo a su nuera. Y lo que sucede es, lo da. Y eso es lo interesante, porque con el siguiente hijo, con Onán, sabemos lo malo que él está haciendo. El texto nos dice, ¿va? Dice en el texto que él tenía que ir a tener relaciones con ella y levantar descendencia para su hermano. Él sabiendo eso significa que este hijo que sale por esas relaciones sería él que reciba todo de su hermano. Entonces él no quisiera eso. El segundo hijo quería recibir toda la herencia. Onán estaba pensando en Onán. Entonces lo que Onán hizo era derramar semen. Entonces es decir, parecer que está haciendo lo correcto. Y esto es muy importante. Él estaba como hipócrita mostrando fidelidad. Se entró a la mujer. Actuaba. Todo el país o todo el pueblo pensaba, qué santo es este hombre. Qué bueno en su trabajo a ir y cumplir lo que él debe cumplir. Pero atrás de velos no estaba haciéndolo. Pero nadie lo sabía. Entonces nosotros tenemos que pensar otra vez en el contexto. Para una mujer no tener bebés, normalmente la gente va a preguntar, ¿qué ondas con ella?
Entonces, además de quedarse bien, Onán siendo visto bien, ¿qué está sucediendo con Tamar? Están viéndola mal, porque ella no está proviendo un bebé. Entonces, pero es él siendo infiel. Entonces es él actuando en estas maneras escondidas, en una manera manipulando la situación para su propio bien. Entonces dice, versículo 10, pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, también a él se le quitó la vida. Interesante. Nadie, podemos decir nadie, excepto nosotros leyéndolo ahora y los que leyeron esto cuando Moisés estaba escribiéndolo, en ese momento sabía lo que estaba pasando. Eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. Causa a nosotros pensar que nosotros podemos esconder los pecados y nadie lo va a saber. Porque en ese momento nadie lo sabía. Solo pensaban, mire, él está siendo fiel, pero no hay bebé, entonces mire. Y él murió, entonces hasta que Judá tiene temor de dar el siguiente hijo. Entonces es como, no, dos han muerto. No voy a darle otro, porque hay algo con vos que está sucediendo. Hay algo de que usted está dando una enfermedad. No, nosotros nos vamos a quedarnos lejos de esta situación. Pero es algo importante que nosotros notamos eso para nosotros mismos. Hay pecados que nosotros estamos escondiendo, que pensamos que podemos esconder de lo demás. La manera que hablamos, la manera que pensamos, las cosas que hacemos en nuestros celulares, lo que estamos haciendo en la noche con nuestros compus, las cosas que estamos viendo, las cosas que tenemos en nuestros corazones. Que nadie más lo vea y nadie sepa. Pero Dios se lo notó. Nosotros no podemos esconder nuestros pecados. Aunque puede ser que todos en la iglesia piensan que somos gente santo. Pero todavía estamos escondiendo. Eso es porque cuando pastores caigan y gente dicen, ay, pero ¿qué pasó? Debemos decir, eso es por pura gracia de Dios que fueron encontrados en su pecado. Es gracia del Señor. Y también es decir que podemos esconder nuestros pecados por un tiempo, pero al final se van a ser encubiertos, puesto. Entonces Dios se lo nota. Yo quiero que nosotros pensamos en esa realidad. Lo que hablamos, lo que pensamos. A veces pensamos que nadie más puede ver mis pensamientos, pero vivimos corondeo. Porque a veces nosotros queremos decir, no somos tan malos como Onán. Mire cómo él no es alguien malo. Mire qué fiel es él. Pero atrás de velos, somos mentirosos. Porque eso es lo que él es. Es él no cumpliendo lo que él debe hacer. Y eso debe darnos convicción, pero mire que Judá sigue en su pecado. Porque en versículo 11 dice, entonces Judá dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Él tenía responsabilidad de dar Sela, pero no quería hacerlo porque tenía miedo. Entonces está actuando mal porque ella debe tener una cobertura, debe tener descendencia. Y él está tratándola como a un lado, aislándolo, diciendo, no, yo no quiero nada ver con esto. Entonces, nada que ver con esto. Entonces yo voy a enviarle a su papá y un día vamos a dar. Pero mire qué dice el texto. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá, y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira el Adulamita. Entonces lo que veamos es, bastante tiempo ha pasado y no ha recibido Sela. Él no está siendo fiel a lo que había dicho que iba a hacer. Él dijo, cuando él crezca, te lo voy a dar. Pero no tenía la habilidad o mentalidad ni el deseo. Tenía habilidad, pero no el deseo para hacer lo que debería hacer.
Entonces él quería hacerlo como él quería hacerlo. Era Judá casi escondiendo lo que estaba pasando. Entonces pasándolo a otro lado y diciendo, quédese ahí. Y es casi decir, olvidamos de Tamar. Ya, no que esta tita ha causado suficientes problemas en esta casa. Entonces reenviamos a su casa para que no siga causando problemas. Y vamos a olvidar de ella. Y lo triste es, eso nos lleva al punto número 2 de un intercambio triste. Un intercambio triste. Y eso empieza con la muerte de la hija de Súa, la esposa de Judá. Y dice que ella murió y Judá se fue a Timnat con su amigo Ira. Y dice que y pasado el duelo, el tiempo para estar allí con tristeza sobre su esposa y lo que sucedió. Y a veces eso significa, algunos escuchando eso, puedes pensar que él va a estar buscando el amor de una chica. Eso es porque cuando veamos a Judá, a Tamar, ¿qué hace ella? Voy a actuar como ramera, voy a un lugar a donde va a pasar este hombre y voy a agarrarlo sabiendo qué tipo de hombre es. Es un hombre que miente, es un hombre que esconde cosas. Es un hombre que no cumple. Entonces ella sabe, mire, hay chance. Si voy y actúo como ramera, él me va a agarrar. Y vamos a ver más de lo que ella hace. Ella empieza a hacer todo el proceso. Saca las cosas de viuda, se pone cosas de ramera y se va. Y ella sabe que él no tiene intención, porque veamos en el texto. En 13, y se le hicieron saber a Tamar diciéndole, mire, tu suegro sube a Timna a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó su ropa de viuda, se cubrió en el velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim. Interesante, la palabra Enaim significa ojo. Entonces, él está llegando a Enaim pensando que puede agarrar una ramera sin ser visto, que alguien no va a poner atención, pero el lugar se llama Ojo. Lo va a ver, alguien va a ver. Esto va a salir a ojos para que todos sepan lo que él hizo en Enaim. Pero entonces ella se quitó e hizo todo eso porque veía que Sela había crecido y ella aún no había sido dada a él por mujer. Ella dijo, este man no va a cumplir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y ella se pone como estas cosas y llegue ahí y encuentra a Judá. Y a Judá es un hombre que le gusta no mostrar lo que él está haciendo. Entonces, ella llega y dice, hey, estoy como ramera. Y él pide tener relaciones con ella. Y ella todavía no tiene confianza en él. Mire, ella sabe qué tipo de hombre es este hombre. ¿Qué me vas a dar por esa oportunidad? ¿Un cabrito? ¿Cómo voy a saber que usted me va a enviar cabrito? Aunque no me ha enviado. Él no sabe esto, pero no me has dado ¿quién? Su hijo que debería darme y aún no me has dado ese hombre. Entonces, yo no tengo confianza. Entonces ella pide 3 cosas. Es casi ella diciendo, deme su RTN, su número de identidad y su cuenta bancaria para que yo pueda decir, ajá, estos todos pertenecen a ti. Para saber si usted va a enviarme cabrito. Y lo triste de este intercambio es todos los verbos son verbos transaccionales. Solo es casi una transacción entre 2 proveedores. Yo ocupo esto, vos tenés esto, yo lo quiero, démelo, ya, estamos bien. Porque cuando leemos el texto, es ahí al final, en versículo 18, ella dice eso, ¿qué prenda tengo que darte? Judá preguntó eso y ella dice, al final de 18, y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Es todo transaccional. Era por todo un propósito. No hay nada bueno en este texto.
Y algo que yo quiero notar es que el texto no dice que lo que Tamar hace es bueno. Ustedes pueden decir, no. En el texto, Judá dice, ella es más justa que yo. Pero en comparación ¿a quién? A Judá. Obviamente es más justa que Judá. Pero en comparación de la ley de Dios, ni uno está haciendo lo correcto. Ni uno está confiando en las providencias de Dios. Ni uno está viendo a Dios como su protección. Está haciendo su manera de manipular la situación. Entonces, Moisés no dice nada cuando dice Judá reconoció eso. Él no dijo también si ella es justa. No, solo reconoció lo que Judá dijo. Entonces, ella está actuando mal también. Está teniendo relaciones con un hombre que no es su esposo. Actuando como ramera. Actuando en maneras para esconder. Entonces ella está en un sentido casi como nosotros hacemos, justificando su pecado por el pecado de otro. ¿Y cuántas veces lo hacemos eso? Ellos han hecho esto, entonces yo tengo derecho de hacerlo. Él fue infiel a mí, entonces yo tengo derecho de ser infiel a ella. O ella a él. O él habló mal de mí, entonces yo tengo derecho de hablar mal de él. O ellos me han tratado así, entonces yo tengo derecho de hacer esto. Cuando yo me siento ofendido, no tengo derecho para pecar contra los demás. Tengo derecho de llevarlo hacia Dios. Eso es la idea. No es que ella pueda decir, mire, él está haciendo mal, entonces yo voy a hacer mal también. Pecado no justificado no justifica más pecado. Pero ella sí, en esta situación, es más justa en el sentido, en comparación de Judá. Judá es un hombre que se actúa mal hasta que no entiende casi lo que ha hecho. Porque llegue y el texto dice, después de este intercambio, trata de encontrarla, no lo encuentra y dice, para que no nos caiga mal a nosotros, olvídatelo, vamos, regresamos. Y alguien llega y dice, hey, su nuera está con bebé, quémela. Ella ha sido infiel. Ella es horrible. Mire qué tan pecaminosa es ella. Y a veces nosotros queremos decir, wow, mira Judá. Pero es la misma que queremos nosotros. Justicia para los demás, pero nada de justicia para mí. Que los demás reciben justicia. Oh, deme gracia. Soy un pecador luchando. Deme gracia. En vez de ver que él debe reconocer su pecado. Él ni reconoce su pecado. El texto dice que ella había fornicado y él dice, mire, esto es. Es lo mismo que sucedió con David y Natán. ¿Recuerden? Hey, alguien robó una oveja y lo mató. Debemos matarle. Ese hombre es horrible. Es vos. Es exactamente lo que sucede en este texto. ¡Quémela! Y Alex dijo esta semana cuando estábamos hablando de esto, ¿cómo cambia Judá al momento de saber que es él? Ah, qué justa es ella. No está diciendo, quémeme. No, para nada. No, cambia la cosa. No quiero eso. Para nada quiero eso. Ahora es gracia, pura gracia. Entonces él en la manera que sea agarrado, está agarrado en su pecado. Y mire que ella lo hace en una manera casi escondida. Llévese estos a mi suegro. A ver si él puede examinarlos bien. Y eso es algo que debemos ver en este arco de este texto. Al inicio yo les dije que debemos entender Judá. ¿Por qué Judá? Porque Judá en capítulos 44 a 50 va a tener más liderazgo en la familia. Se va a subir en su liderazgo. Entonces debemos entender parte de la historia de Judá, de quién es Judá. Y este texto nos muestra que gente sí puede cambiar. Porque al inicio es un hombre en pecado haciendo ciertas cosas.
Pero cuando él sea encontrado, ¿cuál es su respuesta? Ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo. Se la reconoció lo que él hizo. Él dijo, yo fallé. Eso es una muestra que el Espíritu Santo está activo en su vida. Que puede reconocer su pecado. Que él puede decir, pero además me gusta lo que el Catecismo Mayor dice, ¿qué es arrepentimiento para vida? Dice, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados, y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio en sus pecados, se convierten de ellos a Dios. Entonces está confesando sus pecados, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Entonces, no solo es el sentimiento que me siento mal. Uy, yo actué mal. Eso no es arrepentimiento. Eso solo es reconocer que hice algo malo. Pero alcanzar o buscar nueva obediencia es lo que veamos en el texto al final de 26. Y no volvió a tener más relaciones con ella. Lo dejó. Lo dejó. Y cuando nosotros encontramos o hemos sido encontrados en nuestros pecados, ¿solo es sentimiento de mal? Ah, sí, fallé. ¿O hay un odio y un deseo para seguir a Cristo? Hay un deseo para nueva obediencia. No significa que no va a caer otra vez, pero está diciendo que hay un deseo para obedecer a su Dios. También el texto no nos dice que después de eso le dio Tamar a Sela, que debería suceder. No dice eso, porque el contexto es poner la luz sobre Judá y Tamar. Pero cuando estoy pensando en mi vida, en nuestras vidas, cuando hablamos de arrepentimiento, nuestro arrepentimiento está lleno de no solo sentimiento de mal, pero buscando obediencia después. O cubrimos todo. Ah, lo siento. Me siento mal. O si alguien finalmente nos agarra y nos restringe, como sucedió acá. Ay, fallé. Lo siento. No. Pero hay un deseo para lo correcto, para vivir por la gloria de Dios. Otra razón por la cual debemos ver este texto en comparación y dónde está. Es porque uno es para mostrarnos quién es Judá en el contexto donde vamos. Pero también una comparación entre José y Judá. Judá agarró una ramera y la tomó. José va a tener a alguien casi tratando de forzarle a tener relaciones y él se va a rechazar. No quiero nada que ver con esto. Hay una comparación entre los dos que está sucediendo. Pero la última razón, y esto es punto número 3 y súper rápido, esto está diseñado a mostrarnos la soberanía de Dios. Porque en este texto veamos al final que ella tenía 2 niños. Y Dios va a usar José para salvar al pueblo. José va a salvar. Pero la línea de la promesa viene de Judá. Entonces, cuando leemos aquí todo lo que sucede, y tuvimos una media plática que no voy a entrar en la plática de lo que sucedió aquí en este proceso de un bebé echando un brazo afuera y después sacándole el otro saliendo y no quiero saber, no soy mujer y ni quiero tratar de entender qué difícil sería todo ese proceso. Pero es el proceso como uno sale y pensamos que va a ser Zara, que va a ser la de la promesa. Y Dios lo hace el opuesto y sale Fares. Y después cuando llegamos a Mateo capítulo 1, cuando llegamos a hablar de la línea de la promesa de Cristo, leemos en versículos 1 y adelante. Voy a 2. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá
y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Zara, cuya madre fue Tamar. Eso es una muestra que nuestro Dios no se olvida de nadie. En el sentido de Tamar es alguien de afuera de Israel. Desde el inicio esto era para todos. Todas las mujeres que vamos a ver son gentiles. Hay 5 mujeres y todos son de afuera. Es una muestra que este Dios ha sido fiel y ha usado maneras para su propia gloria, las maneras que estos han actuado mal. Él también puede usar lo malo que los hombres hacen para su propia gloria. Aunque los hombres están culpables por lo que están haciendo, Dios todavía puede usar esas cosas para su propia gloria. Todo este proceso fue en un sentido usado, no en un sentido totalmente usado, para mostrar que la tatarabuela de Jesús es Tamar. Aunque veamos este texto y decimos, qué loco esta situación. Hasta que es tan bueno que en Génesis tenemos 2 nombres de Dios, que Dios está listo para decir, yo soy el Dios de Jacob. Está listo para juntarse con ese hombre tan lleno de pecado. Pero también cuando llegamos a Apocalipsis, hablamos del león, ¿de qué tribu? Del tribu de Judá. Cristo está listo para conectar su nombre con Judá, con este Judá. Y eso significa que para nosotros, que Él está listo para conectarse con nosotros, a mostrarnos misericordia, a mostrar su propia gloria. Él no está diciendo, ay, qué vergüenza son estos aquí en Tegucigalpa. No, ellos fueron comprados por mí y son míos. Y tienen mi nombre y yo voy a poner mi nombre sobre ellos. Y cuando llegamos al cielo, no vamos a decir, debo entrar por quién soy yo, debo entrar porque Él estaba listo de llamarme suyo. Porque depende de Él. Y este texto nos muestra que depende de Él. En las luchas, en las dificultades, en los momentos. Dios es todopoderoso y soberano. Pero que puede ser que usted está aquí encontrado en un pecado bien profundo ahorita. Esto nos muestra que Dios puede salvar a cualquier tipo de hombre y mujer. No estás tan lejos que no puedes recibir su gracia. Porque Él está listo a tomar esta responsabilidad sobre Él. A venir y nacer. Y eso es tan bueno. Que en su lista de quién es Él está listo a decir, tatarabuela es Tamar. Tamar. Sí, Tamar. Y Judá, sí, Judá. Ese hombre. Es que la gente habla mal de Él, sí, yo sé. Pero no tiene que ver con Él, tiene que ver conmigo. ¿Por quién es Él? Entonces su esperanza es Él y nadie más. No es sus obras, es lo que Él ha hecho. Y en respuesta a eso debemos actuar y confiar en Él y sus providencias. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias que tu palabra nunca falla. Gracias que tú estás fiel en predicar estos sermones a nuestros corazones y conciencias. Oh Dios, a veces cuando veamos el pecado del hombre, veamos el pecado en nosotros mismos. Y luchamos con esa realidad que el pecado todavía está activo en nosotros. Oh Dios, darnos arrepentimiento de nuestros pecados. Háganos correr hacia ti. Háganos ver esas profundidades en nuestros corazones donde hemos guardado pecados y no queremos confesarlo. ¿Cuántas veces somos como Judá que queremos traer juicio sobre lo demás por lo que no, o las maneras que han fallado, o los pecados que han hecho, pero no veamos a nosotros mismos? Oh Dios, eso es lo que el Evangelio nos hace, nos humilla delante de ti, sabiendo que lo que merecemos es lo que recibieron Onán y también Lo que debemos recibir por nuestros pecados es la muerte. Pero por pura gracia, por historias como esta, podemos tener esperanza en Cristo. Porque tú has mostrado fidelidad, llegando para ser el león del tribu de Judá, que es nuestra única esperanza, tu muerte.
y tu pago para nuestros pecados. Háganos correr a ti, oh Dios. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.